Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas noches. Hoy, como siempre, con la intención de seguir estudiando la palabra de Dios y compartiendo con ustedes. Hoy quiero hablar sobre la niñez de nuestro Señor Jesús y del buen ejemplo que ya daba a este niño para en cuanto a la adoración al Padre. Veamos los siguientes versículos del Evangelio de Lucas en su capítulo 2, versículos 41. Quizás usted sabía de que Jesús y sus padres adoptivos iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Así que el niño se extravió. Ellos, sin darse cuenta, se vinieron y ya pasado 3 días, se preocuparon por Jesús. Note usted el versículo 45 y 46, sobre todo el 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, que Jesús entabló una conversación con aquellos doctores de la ley, quizás líderes de aquel entonces, que conocían la ley. Pero Jesús, sin duda, él tenía un concepto no solo excelente, sino seguro en cuanto a la defensa de la adoración pura. Algún debate tuvo que haber aquí entre ellos, pero este niño ya los corregía, porque dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron, es decir, José y María, y le dijeron, o más bien le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. José y María ya estaban preocupados por él. Entonces la respuesta de Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? Según esta versión Reina Valera, 1960. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? La expresión griega que equivale en la casa de mi padre, que es lo que Jesús les dijo a ellos. ¿Acaso no sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar? Literalmente se traduce como en las cosas de mi padre, no en los negocios. Pudiera alguien pensar, entonces Jesús estaba en un negocio comercial donde se genera dinero. No, nada que ver con estos tipos de negocios. Más bien Jesús se refería a que él le era necesario estar en la casa de su padre. ¿Quién era el padre de Jesús entonces? No era José. Jesús se estaba refiriendo a Jehová Dios. Así que, de esta manera, vemos que este niño, ya preparado, instruido, para encaminar un derrotero en el cual exaltaría a su Dios y Padre. Y en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, ahora veamos el versículo 28. Después de que Jesús hablara con sus discípulos y los líderes religiosos de aquel tiempo, porque él siempre daba bonitos discursos y enseñanzas en cuanto al Padre. Por ejemplo, 14:24 del libro de Juan dice, en palabras de Cristo, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Aquí usted nota la diferencia de quién es el Padre y quién es aquel que fue enviado. Por supuesto, el que fue enviado fue Jesús, el Hijo de Dios. Cristo mismo lo enfatizó, que la palabra que escuchaban aquellos hombres no procedía de él, sino que esas palabras procedían del Padre. Es decir, que Cristo solo vino a cumplir. Luego pasamos al versículo 28, dirigiéndose sin duda a sus discípulos. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Escuchó bien? Jesús enseñó de que Él era menos que el Padre. No en un sentido de ignorado, no, sino que en propias palabras de Jesús, conscientemente de que a Dios el Padre, a quien conocemos como Jehová, o Yahvé en otras Biblias, es a ese Dios del quien decía Jesús que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Así que Jesús siempre estuvo en una posición inferior. Jesús nunca dijo ni quiso usurpar un lugar que nunca le correspondía. Si Jesús hubiese sido el mismo Dios, Él no hubiera dicho que el Padre es mayor que Él, ¿verdad? Sin duda que los apóstoles conocieron esas verdades y esa posición de nuestro Señor Jesús. Veamos ahora el libro de Colosenses, en su capítulo 3, versículo 1. Veamos a modo de ejemplo, refiriéndose Pablo a sus hermanos de aquel entonces, de los que tenían la esperanza celestial, de aquellos ungidos y preparados para un gobierno. Bueno, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Aquí Pablo estaba animando a los de Colosas, sobre todo a sus hermanos creyentes en la fe, de que buscaran las cosas de arriba, es decir, las celestiales, donde está Cristo, les dijo, sentado a la diestra de Dios. Así que Jesús no está en la misma posición de Dios. Dios está sentado en el trono, en otros versículos, y Cristo Jesús, nuestro Señor, y el Hijo amado de Dios, Él está a un lado, es decir, a la derecha de Dios. Jesús no es el mismo Dios. ¿Notó bien? Y de Colosenses 3:17, que con esto quiero concluir, para no cansarlos, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Más claro no puede ser. A usted que está confundido, que le han enseñado que Jesús es el mismo Dios, que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús, pero está viendo y está escuchando que Jesús ya dijo que el Padre es mayor que Él, y que Él de niño defendía la verdad de su Padre. De alguna manera Él corregía a aquellos supuestos maestros de la ley cuando Él tenía 12 años en el templo. Y sin dudas que Jesús es el camino que nos lleva hacia el Padre. No hay otro medio por el cual podemos llegar al Padre.
Así que todo lo que hagan, sea de palabra o en obras, hagámoslo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Jesús. De la Biblia que utilizan los evangélicos y uno que otro adventista y algunos pentecostales y entre otros bautistas, quede claro y enfático de que el Padre es mayor que Jesús. Bendiciones.